participante. En nombre de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, SUTRAN, le damos la más cordial bienvenida a nuestra capacitación virtual sobre la adecuada implementación del Manual General de Operaciones en las empresas que brindan el servicio de transporte público de personas bajo la modalidad de transporte regular de ámbito nacional y regional. Esta capacitación virtual está dirigida a directivos, gerentes, jefes, personal administrativo, operativo y a los conductores de empresas de transporte de personas a quienes queremos dar a conocer la importancia de la adecuada implementación del Manual General de Operaciones en sus respectivas empresas. Es importante que tenga claro que la implementación del Manual General de Operaciones es de carácter obligatoria, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 42.1.5 del Reglamento Nacional de Administración del Transporte, aprobado por el Decreto Supremo número 017-2009-MTC, ya que constituye una condición específica de operación, razón por la cual el cumplimiento de dicho manual está sujeto a fiscalización por parte de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, SUTRAN. El Manual General de Operaciones constituye un instrumento de gestión muy valioso e importante con el que cuenta la empresa, no solo para el desarrollo del servicio de transporte que brinda a sus usuarios, sino también para fortalecer una cultura de prevención y de seguridad vial en nuestras carreteras. Por ello, la Gerencia de Prevención de la SUTRAN se encuentra a disposición de las empresas con el fin de realizar el acompañamiento necesario para la implementación de sus respectivos manuales. Tenemos objetivos claros y esperamos que todos los operadores del servicio de transporte terrestre de personas contribuyan a cumplirlos. Primero, fomentar la cultura de prevención y el cumplimiento de la normativa en materia de transporte terrestre en lo referido al Manual General de Operaciones, aplicable al servicio de transporte público de personas bajo la modalidad de transporte regular. Segundo, fortalecer la seguridad vial en las carreteras de nuestro país, promoviendo la cultura de la prevención a través de la adecuada aplicación del Manual General de Operaciones por parte de las empresas de transporte terrestre. Tercero, incrementar la calidad del servicio y seguridad para los usuarios del servicio de transporte terrestre en cumplimiento de la normativa vigente. Las últimas estadísticas oficiales disponibles y brindadas por la Policía Nacional del Perú a través de su Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones en su anuario estadístico del año 2018 nos indican que durante ese año se registraron un total de 90.056 accidentes de tránsito. Esto quiere decir que la PNP registró el año 2018 un promedio de 247 accidentes de tránsito diariamente a nivel nacional. Del total de accidentes ocurridos, 3.850 fueron en carreteras, los cuales representan un 4.3%, y un total de 86.206 ocurrieron en las zonas urbanas de nuestro país. En lo que respecta a la cantidad de muertos registrados por la PNP, producto de estos accidentes de tránsito ocurridos durante el 2018, se tiene la información de que 3.244 personas fallecieron en dichos accidentes, lo que significa que en promedio en nuestro país mueren 9 personas al día por esta razón. En la SUTRAN estamos agotando esfuerzos para contribuir con la reducción de los accidentes de tránsito en las carreteras de nuestro país. Es por eso que a través de nuestros dos ejes de acción, prevención y fiscalización, queremos asegurar el cumplimiento de la normatividad de los servicios de transporte y tránsito terrestre de competencia nacional, velando por la seguridad y calidad de los servicios a favor de los usuarios. En ese esfuerzo es importante la participación conjunta del Estado con las empresas de transporte terrestre, para así garantizar el cumplimiento de la normativa sectorial a través de buenas prácticas empresariales y condiciones de operación del servicio que prestan. Respecto a las principales condiciones que deben cumplir las empresas que operan en el servicio de transporte público de personas, es importante que tengas en cuenta lo dispuesto en el numeral 42.1.1 del Reglamento Nacional de Administración del Transporte, que dice: se debe contar con una organización empresarial en la que como mínimo existe un área especializada destinada a operaciones y otra destinada a la prevención de riesgos relacionados al transporte, a cargo cada una de ellas de por lo menos un responsable debidamente calificado. Esto quiere decir que la empresa tiene la obligación de contar con el personal o área que se encargue de estos dos aspectos importantes relacionados al servicio que prestan,
operaciones y prevención de riesgos. La normativa también contempla que en aquellos casos en que la flota sea de menos de 5 vehículos, una sola persona podrá asumir ambas responsabilidades. Por ello, la importancia de contar con personal calificado para estas labores. Otro aspecto que menciona la norma es que las empresas deben contar con un área de mantenimiento propio o contratado con un tercero. Es importante tener en cuenta que el correcto funcionamiento de las unidades vehiculares reduce la posibilidad de fallas mecánicas durante los viajes que se realicen prestando el servicio y contribuye con garantizar la seguridad de los pasajeros, conductores y demás usuarios de la vía. Recuerda, los gastos que se realicen en el mantenimiento de los buses son la mejor inversión en la seguridad de todos. Ahora, queremos hacerte conocer con más detalle información sobre los accidentes de tránsito en nuestro país. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales causas que los ocasionan? Según la información elaborada por la Policía Nacional del Perú, del total de accidentes de tránsito ocurridos en el 2018, las principales causas que los originaron fueron las siguientes: 28.7% por imprudencia del conductor, 27.8% por exceso de velocidad, 7.3% por ebriedad del conductor, 5.9% por imprudencia del peatón. Estas 4 causas identificadas significan casi un 70% de las razones que ocasionan accidentes de tránsito. Por ello, la importancia y necesidad de generar cambios de conducta para el cumplimiento de la normativa, que signifique la reducción de estas cifras. Nuestra visión debe ser 0 muertes por accidentes de tránsito en nuestro país. También es importante que sepas que existen factores que originan estos accidentes de tránsito. Estos factores, según la data oficial disponible de la PNP correspondiente al año 2018, indican que 76% corresponden al factor humano, es decir, la conducta humana es responsable directa de estos accidentes, a través de diversas causas como son: conducir de manera imprudente, conducir a exceso de velocidad sin respetar los límites máximos de velocidad, consumo de alcohol y o drogas por parte de los conductores y o peatones. Asimismo, se atribuye un 3% al factor vehículo, como un elemento relacionado a la accidentabilidad en el país, a través de fallas en los sistemas de los vehículos, como la iluminación, frenos, etc. También existe un 3% que se le atribuye al factor entorno, lo cual se refleja en accidentes ocasionados por vías en mal estado, señalización defectuosa, condiciones del clima, etc. Finalmente, durante el año 2018, la Policía Nacional del Perú informó que un 18% de accidentes ocurridos en dicho año se debieron a factores no precisados. Ahora que conocemos un poco más de la situación de las estadísticas, causas y factores que originan los accidentes de tránsito, queremos compartirles información importante respecto a la adecuada implementación y ejecución del Manual General de Operaciones en sus empresas. Detallaremos los componentes que conforman el Manual General de Operaciones, los cuales se encuentran dispuestos entre los numerales 42.1.5.1 y el 42.1.5.13 del Reglamento Nacional de Administración del Transporte. El Manual General de Operaciones es un documento de presentación y uso obligatorio por parte de las empresas de transporte terrestre, quienes son responsables de elaborarlo, utilizarlo y aplicarlo. Cabe remarcar que la empresa debe contar con un área de prevención de riesgos relacionados al transporte, quien es la encargada de ejecutar lo que dispone el Manual General de Operaciones, así como llevar el control estadístico de los accidentes de tránsito en que hayan participado vehículos de la empresa, analizar sus causas y consecuencias, para proponer medidas correctivas que resulten necesarias para que estos accidentes no se repitan. Esta herramienta de gestión debe incluir la normalización, instrucciones e información necesaria respecto al manejo de la empresa, y que esto permita al personal, jefes, administrativos, operativos y conductores desempeñar sus funciones y responsabilidades de la mejor manera posible. Entonces, ya que sabemos que se trata de un documento muy importante, debemos saber también que el manual debe ser aprobado por un órgano de la empresa, como el directorio de gerentes, y debe estar actualizado permanentemente. Por ejemplo, ahora, con la problemática de la pandemia del COVID-19, las empresas deben implementar diversos protocolos de salubridad para mejorar su servicio.
Recuerde que las empresas están sujetas a acciones de fiscalización en cualquier momento, de manera inopinada, cuando la autoridad competente, en este caso la SUTRAN, así lo realice. Según lo dispuesto entre los numerales 42.1.5.1 y el 42.1.5.13 de la normativa vigente, el Manual General de Operaciones debe considerar como mínimo lo siguiente: la política y administración de las operaciones del transportista, las funciones y responsabilidades de los conductores y la tripulación del vehículo, del personal de mantenimiento y administración, información apropiada de las características y especificaciones de operación, políticas y mecanismos de incorporación de personal de conductores, programa de capacitación y entrenamiento permanente para las tareas a desempeñar, evaluación de destrezas y competencias en la conducción, conocimiento del vehículo y la tecnología que contiene, solución de problemas, normas de transporte y tránsito y de primeros auxilios, política de promoción y reconocimiento del personal, política y acciones de prevención de accidentes de tránsito y manejo de emergencias, programas de entrenamiento del personal en materia de prevención de accidentes de tránsito, evaluación de conocimientos, actividades y simulacros en la materia, política respecto a los conductores partícipes en accidentes de tránsito, política de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que componen la flota, política de evaluación y control médico periódico de los conductores, política de auditoría interna del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el manual y cualquier otra información o instrucción relativa a la seguridad. Para la implementación y ejecución del Manual General de Operaciones, es importante el trabajo que desarrollen los encargados de las áreas de prevención, operaciones, mantenimiento, monitoreo, recursos humanos. Y también es fundamental el aporte de los conductores de la empresa, porque son uno de los elementos más importantes y que contribuirán en la reducción de accidentes de tránsito. Antes de iniciar la descripción de toda la información que debe contener el Manual General de Operaciones de una empresa, es importante que tengamos claro las siguientes definiciones. Política de una empresa. Las políticas son guías para orientar una acción, lineamientos generales para la toma de decisiones en una organización. Las políticas son criterios generales de ejecución para el logro de los objetivos. Son las reglas de juego de la empresa y deben ser dictadas por el nivel jerárquico más alto de la empresa, por ejemplo, la gerencia general. Programa de capacitación. Es un proceso organizado a cargo de la empresa para dar información y proporcionar habilidades a las personas, con el objetivo de que desempeñen de manera eficiente su trabajo. El proceso de capacitación debe ser permanente. De esta manera se garantiza el éxito de nuestras empresas. Documento de fecha cierta. Es un documento privado donde se evidencia la fecha exacta de su elaboración, registro o presentación ante la autoridad administrativa correspondiente. Conociendo estos conceptos, ahora nos será más fácil entender cómo debe funcionar el Manual General de Operaciones. Empecemos punto por punto sobre lo que indica la normativa respecto al contenido de un Manual General de Operaciones y los documentos que deben tener actualizados en la empresa para sustentar su correcta ejecución. El manual debe indicar la política y administración de las operaciones del transportista. Debe indicar las funciones y responsabilidades de los conductores y la tripulación del vehículo, del personal de mantenimiento y administración. Debe tener información apropiada de las características y especificaciones de la operación. Así también, el manual debe indicar las políticas y mecanismos de incorporación de personal de conductores. Todos estos documentos descritos son los que la empresa debe mantener actualizados permanentemente con fecha cierta, en base a la normativa vigente. Recuerde que el servicio que brinda la empresa y demás temas relacionados está sujeto a la fiscalización correspondiente por parte de la SUTRAN. Como lo mencionamos anteriormente, el capital humano de una empresa es lo más valioso e importante, y en el caso de las empresas de transporte terrestre, los conductores profesionales son una pieza fundamental para garantizar la seguridad de los pasajeros en cada viaje en el que se enrumben. Por ello, el Manual General de Operaciones debe contener la siguiente información relacionada a ellos. Programa de capacitación y entrenamiento permanente para las tareas a desempeñar. Evaluación de destrezas y competencias en la conducción. Conocimiento del vehículo y la tecnología que contiene.
solución de problemas, normas de transporte y tránsito y de primeros auxilios. Política de promoción y reconocimiento del personal. Para sustentar lo descrito, el programa de capacitación y entrenamiento permanente debe tener evidencia de que los conductores de la empresa participaron de estas actividades, para lo cual se debe tener actualizados los documentos como contratos, actas, relación de asistentes a los cursos, con sus nombres y apellidos, número de DNI, firma, cargo que desempeña, u otra documentación idónea que acredite el cumplimiento del indicado, precisando la fecha cierta de las capacitaciones y entrenamientos desarrollados por la empresa. Otro aspecto muy importante contemplado en el Manual General de Operaciones es lo referido a la prevención, la cual debemos entender como la preparación con la que se busca evitar de manera anticipada un riesgo, un evento desfavorable o un acontecimiento que cause daños a la integridad física de la persona o daños materiales que causen perjuicio económico. Por ello, lo referido a la prevención está descrito de manera explícita en la normativa, en la parte donde indica que el área de prevención de riesgos relacionados al transporte es la encargada de ejecutar lo que dispone el Manual General de Operaciones. Por ello, la empresa debe tener una política y acciones de prevención de accidentes de tránsito y manejo de emergencias. Para el sustento de este requisito, la empresa deberá tener documentos de fecha cierta que acrediten el cumplimiento de estas acciones. Para ello podrá presentar como mínimo, entre otros, la publicidad de los programas a impartir o la invitación a participar, la relación del personal, con sus nombres y apellidos, firma, cargo que desempeña, de quienes participaron en los programas de capacitación, los que fueron evaluados y otras evidencias relacionadas. La empresa deberá contar con programas de entrenamiento del personal en materia de prevención de accidentes de tránsito, evaluación de conocimientos, actividades y simulacros en la materia. Para el sustento de estas acciones de prevención es necesario tener documentos de fecha cierta que acrediten el cumplimiento de lo relacionado al programa de entrenamiento del personal, lo cual deberá encontrarse debidamente acreditado, por ejemplo con invitaciones, convocatorias a participar de estas actividades, fotografías, relación de asistentes, etc. Recuerde, estimado participante, ninguna medida de prevención es mucho para reducir los riesgos de que ocurran accidentes de tránsito u otros siniestros. Por ello, tengamos presente siempre que la prevención salva vidas. El Manual General de Operaciones deberá también contemplar los siguientes aspectos en su elaboración. Política respecto de los conductores partícipes en accidentes de tránsito. Política de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que componen la flota. Estas dos políticas de la empresa se sustentan con la presentación de documentos de fecha cierta que acrediten el cumplimiento de los numerales 42.1.5.9 y 42.1.5.10. Por ello, la importancia de que los responsables de las diversas áreas de la empresa lleven un registro actualizado de las labores que realizan, en especial respecto al mantenimiento de la flota vehicular de la empresa. Política de evaluación y control médico periódico del personal de conductores. Para sustentar el cumplimiento de este numeral, es importante la documentación que acredite la atención, evaluación y control médico, debidamente suscrito por médicos habilitados, que se realiza al personal de sus respectivas empresas, teniendo en cuenta los plazos de ley. Recuerde que para un rendimiento óptimo, el conductor debe estar bien física y psicológicamente. Finalmente, informarles que el Manual General de Operaciones debe contemplar la siguiente información. Política de auditoría interna del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el manual. Cualquier otra información o instrucción relativa a la seguridad. Para el sustento de estos requisitos, las empresas deberán tener actualizados documentos de fecha cierta que acrediten el cumplimiento de estas disposiciones referidas a la auditoría permanente que debe realizar la empresa para verificar el cumplimiento del Manual General de Operaciones, incluyendo información complementaria, por ello no menos importante, relacionada a la seguridad de su personal, sus pasajeros, sus instalaciones, flota vehicular, etc. Ahora que conocemos el contenido de un Manual General de Operaciones y la documentación mínima sustentatoria que debe tener la empresa de transporte terrestre,
queremos compartir unas recomendaciones generales a tener en cuenta para contribuir en el cumplimiento de esta importante herramienta de gestión. Ya vimos que contar con un área de prevención de riesgos es obligatorio. Por ello, si tu empresa aún no la tiene implementada o no funciona adecuadamente, es momento de hacerlo por la seguridad de todos. Tenga en cuenta que en la actual coyuntura en la que nos encontramos por la propagación de la pandemia del coronavirus, todas las empresas deberán mejorar sus controles sanitarios para proteger la salud de su personal y de sus pasajeros. Y esto se logrará con la implementación de las medidas de prevención que dispondrá el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La empresa deberá procurar siempre establecer funciones fijas y acordes a su puesto para los conductores. Funciones que deben diferenciarse claramente de las funciones del personal de tripulación, operaciones, mantenimiento, seguridad, counter, etc. Se recomienda que a través del circuito cerrado de los buses, los conductores se presenten a los pasajeros antes de cada viaje y que les informen del relevo en la conducción, de acuerdo al horario en que realicen su viaje. Es importante también que se les recuerde a los pasajeros que por su seguridad deben usar los cinturones de seguridad, no dejar bultos en los pasillos, etc. Esta información también puede ser brindada por la tripulación del bus. Al igual que las recomendaciones de seguridad para los pasajeros, se sugiere informarles de otros temas de interés como las sanciones para los casos de acoso sexual en el servicio de transporte terrestre, así como la importancia de denunciar los posibles casos de trata de personas, etc. Como hemos visto anteriormente, los conductores profesionales son pieza fundamental para el éxito de una empresa de transporte terrestre. Éxito que se reflejará en la buena reputación para nuestra empresa, por no participar en accidentes de tránsito y evidenciar la preocupación por los pasajeros en cada uno de sus viajes. Por ello, proponemos las siguientes recomendaciones para el proceso de selección. Establecer un mínimo de tiempo de experiencia como conductor de buses, en concordancia con la clase y categoría de su licencia de conducir. Las referencias laborales que consigne un conductor deben ser contrastadas para corroborar su veracidad en la medida de lo posible. Es recomendable que los conductores presenten exámenes médicos actualizados que descarten algún riesgo que afecte la conducción de un vehículo. Se recomienda la contratación de conductores que no tengan una gran cantidad de infracciones o que estén al límite de llegar a los 100 puntos firmes. Se recomienda que las empresas consideren en el proceso de incorporación de conductores nuevos la etapa de evaluación práctica de conducción y de evaluación escrita de conocimientos relacionados a la normativa de transporte y tránsito terrestre. La capacitación y el entrenamiento constante contribuyen a mejorar el desempeño de nuestro personal. Si bien las capacitaciones anuales son obligatorias por ley y fiscalizadas por la SUNAFIL, consideramos importante que las empresas se propongan hacerlo siempre y promover que, en algún momento, todo su personal participe. Para ello, les presentamos las siguientes recomendaciones. Promover la participación de los conductores, personal administrativo y operativo en los diversos programas de capacitación que brinda la SUTRAN. Promover que las empresas soliciten que los proveedores de vehículos y equipamientos de seguridad brinden capacitaciones gratuitas permanentes a la empresa de transporte, según su rubro. Por ejemplo, los proveedores de extintores podrían capacitar sobre el manejo de extintores y prevención de incendios. Si contamos con buenos conductores en nuestra empresa, es importante y necesario que se sientan reconocidos por el trabajo que realizan. Por ello, te recomendamos promover incentivos y ascensos en función a indicadores que favorezcan a la prevención de accidentes y operatividad de la empresa. Con el fin de prevenir los accidentes de tránsito, la empresa, de acuerdo a las obligaciones dispuestas en el Manual General de Operaciones, deberá tener en cuenta lo siguiente. Promover que se establezcan acciones preventivas antes y durante las operaciones. Promover que el Centro de Control de Operaciones o Monitoreo se encuentre instalado en la misma sede de la empresa. Promover el uso del botón de pánico en caso que el conductor sufra algún incidente en la ruta. Robos, falla mecánica, problemas en la conducción, entre otros. Promover que en el contrato entre la empresa y el conductor
se establezcan las pruebas de inducción para aplicar técnicas referidas a manejo defensivo, comunicación con el centro de monitoreo, primeros auxilios, etc. Si ocurriese un accidente de tránsito, recuerda que la empresa debe realizar todas las investigaciones necesarias, para lo cual se debe contar con la colaboración permanente del conductor involucrado, siempre en coordinación con la autoridad competente, como la Policía de Tránsito o Carreteras según corresponda. Además, considerar todos los supuestos en el caso de la ocurrencia de un accidente. Primero, accidente con responsabilidad del conductor con daños materiales. Segundo, accidente con responsabilidad del conductor con daños materiales y personales. Y tercero, accidente sin responsabilidad del conductor con daños materiales y personales. Si este fuera el caso, es recomendable que la empresa asista médica y psicológicamente al conductor. Finalmente, pero no por eso menos importante, las empresas deberán cumplir con el mantenimiento permanente de su flota vehicular, para lo cual es necesario cumplir rigurosamente con los tiempos establecidos para ello. Recuerden no exigir a la máquina, ya que su correcto funcionamiento significará la reducción de riesgos de participar de un accidente de tránsito y por ende evitará daños personales y materiales. Complementario al cumplimiento estricto de la programación del mantenimiento diario, semanal o mensual del vehículo, es recomendable establecer como herramienta permanente de control los reportes de incidencias y los formatos de checklist. De esta manera podremos detectar a tiempo cualquier falla o anomalía que presente el vehículo. Este control permanente también nos permite detectar situaciones que podrían ser sancionadas por los inspectores de transporte de la Sutran. Estamos llegando a la parte final de esta capacitación virtual y como conclusiones queremos recordarle lo siguiente. El Manual General de Operaciones constituye un instrumento de gestión muy valioso e importante con el que cuenta la empresa para el desarrollo del servicio de transporte terrestre de personas que brinda a sus usuarios. Es un documento de presentación y uso obligatorio por parte de las empresas de transporte terrestre, quienes son responsables de elaborarlo, utilizarlo y aplicarlo. El capital humano de una empresa es lo más valioso e importante, y en el caso de las empresas de transporte terrestre, los conductores profesionales son una pieza fundamental para garantizar la seguridad de los pasajeros en cada viaje en el que se enrumben. El correcto funcionamiento de las unidades vehiculares reduce la posibilidad de fallas mecánicas durante los viajes que se realicen prestando el servicio y contribuye con garantizar la seguridad de los pasajeros, conductores y demás usuarios de la vía. Las políticas de una empresa son guías para orientar la acción y lineamientos generales para la toma de decisiones en una organización. La capacitación es un proceso organizado a cargo de la empresa para dar información y proporcionar habilidades a las personas, con el objetivo de que desempeñen de manera eficiente su trabajo. Debemos entender la prevención como la preparación con la que se busca evitar de manera anticipada un riesgo, un evento desfavorable o un acontecimiento que cause daños, ya sea a la integridad física de la persona o daños materiales que causen perjuicio económico. La Sutran es la entidad que se encarga de la fiscalización del servicio de transporte terrestre, que comprende la supervisión y detección de incumplimientos e infracciones, la determinación de medidas preventivas, la imposición de sanciones y la ejecución de las mismas, conforme a lo previsto en el reglamento y sus normas complementarias. Les agradecemos su participación en esta capacitación virtual sobre la importancia del Manual General de Operaciones en las empresas de transporte terrestre de personas. Los invitamos a participar de las evaluaciones disponibles y el buzón de consultas, ya que sus opiniones y preguntas son muy importantes para nosotros. Les comunicaremos a través del representante de su empresa la fecha y hora para acceder a la segunda parte de esta capacitación, la cual será en tiempo real, mediante el acceso a nuestra plataforma a través de sus usuarios y contraseñas, para encontrarnos en una videoconferencia. Gracias por su atención y recuerde, la prevención salva vidas. ¿Sabías que en el Perú el exceso de velocidad genera casi el 30% de los accidentes de tránsito? Es por ello, amigo transportista, que Sutran te recomienda respetar los límites de velocidad
no solo para cumplir con las normas, sino también para poder identificar los peligros y reaccionar a tiempo. Por ejemplo, cuando una persona se encuentra de pie, además de la visión central, puede registrar hasta 180 grados con su visión periférica. Pero ¿sabías que al conducir en la carretera a una velocidad de 65 km por hora, tu campo de visión se reduce a 70 grados? Mientras que si te encuentras a 100 km por hora, tu campo de visión se reduce aún más, a tan solo 42 grados. Esto que nos ocurre a la mayoría de los conductores le llamamos el efecto túnel, donde a mayor velocidad, menor campo de visión. Es por ello que Sutran te recomienda que como conductor profesional debes estar alerta a tu entorno y tomar decisiones seguras. A mayor velocidad, mayor es el impacto que puedes sufrir en caso de un accidente. Hagamos un comparativo entre el impacto que recibiría tu cuerpo en caso de un accidente y el impacto que sufriría tu cuerpo con una caída de un edificio. Al conducir a una velocidad de 70 km por hora, un choque produciría un impacto similar a una caída de un 7º piso, mientras que a una velocidad de 90 km por hora, el impacto sería similar a una caída desde el piso 11 de un edificio. Recuerda que al conducir de forma adecuada, puedes identificar los peligros y reaccionar a tiempo para tomar una decisión segura. Nos vemos en un próximo microprograma. Muchas gracias por tu atención. Gobierno del Perú. El Perú primero. ¿Sabías que en el Perú se generan en promedio más de 90.000 accidentes de tránsito cada año? Estos accidentes de tránsito generan 61.000 heridos y más de 3.200 fallecidos a nivel nacional. Dentro de los factores de accidentabilidad determinados por la Policía Nacional del Perú, el factor humano alcanza el 76% como generador de accidentes de tránsito, dentro de los cuales el exceso de velocidad genera alrededor de 25.000 accidentes de tránsito. Es por ello que la Sutran te recomienda recordar las velocidades máximas en la carretera. Si te encuentras ejecutando un servicio de transporte de personas, recuerda que la velocidad máxima es de 90 km por hora. Si estás brindando un servicio de transporte de carga, la velocidad máxima será de 80 km por hora. Y finalmente, si en realidad estás transportando materiales peligrosos, será de 70 km por hora como máximo. Además de estas velocidades máximas, debes disminuir la velocidad en caso de condiciones adversas, como cuáles. Primero, los factores climatológicos, como pueden ser las lluvias, la neblina, los huaicos. Luego, también tienes que ver las condiciones de la vía, que de repente pueden tener desperfectos por falta de mantenimiento. Y finalmente, la señalética preventiva. Recuerda disminuir la velocidad en caso encuentres señales de curva, de camino sinuoso o por ejemplo de túnel. Finalmente, déjame recordarte que a mayor velocidad, recuerda que tienes un menor tiempo de reacción en caso de un riesgo. Por eso, tras identificar un riesgo, lo que tienes que hacer es disminuir la velocidad. Recuerda que en tus manos se encuentran las vidas o los bienes que estás transportando a nivel nacional. Muchas gracias por tu atención. Hasta nuestro próximo microprograma. Gobierno del Perú. El Perú primero.